Bueno, vamos a retomar el tema, lamentablemente, porque ha hecho noticia el tema de la violencia. Recuerda lo que sucedió en el Jardín Botánico, por ejemplo, que son las imágenes que vemos en pantalla. Son distintos en realidad los episodios de violencia que hemos visto durante los últimos días. También, por ejemplo, la mujer que descuartizó y mató a su pareja. También este pequeño escolar que jugando a la lucha libre falleció. ¿Qué sucede finalmente en la mente de las personas? Son acciones que no son pensadas y que generan aún más violencia. Vamos a ampliar un poquitito más de este tema, así que le vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Maribel Corquera, quien va a conversar con nosotros aquí en Hora 7. Muchas gracias, Maribel, por estar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días, Maribel, y quería preguntarte, lo primero que todo, las imágenes que estábamos viendo, estas que se vivieron en el Jardín Botánico por parte de universitarios. Ojo, muchos de ellos son mayores de edad. ¿Qué pasa aquí? ¿Es finalmente el alcohol el detonante de toda esta violencia o hay algo más detrás de cada uno de estos jóvenes? A ver, yo creo que cuando ocurren estos hechos de violencia tenemos que distinguir un poco entre los sucesos como esta mujer que asesinó al marido, donde probablemente hay una psicopatología de base importante, o en estos hechos un poco donde se da la violencia en hitos cotidianos. Lo que pasó en este parque con este joven que está jugando a la lucha libre, que ahí claro, el alcohol, la exposición a la violencia permanente va influyendo en estas personas, pero también hay un tema importante de qué está ocurriendo, que hay cero empatía con el otro. En muchos de estos casos que hemos escuchado últimamente, hay un otro que está diciendo, ¿sabes qué? No quiero más, dejemos el juego, no sigamos, me quiero ir, y la otra parte sigue, sin ver, sin sentir, sin escuchar qué le está pasando al otro. Ahora, Maribel, cuando pasan este tipo de cosas y a lo mejor vienen seguidas, a mí me pasó que estuve el fin de semana en el estadio en un partido de Colo-Colo y la U, ¿qué tiene que ver? Dirás tú, bueno, a un hincha porque estaba en minoría de condiciones, era una verdadera paliza, pero una absoluta paliza, y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Que la sociedad está más violenta hoy que hace, qué sé yo, un año, hace 5 años, hace 10 años? ¿Hay un cambio en eso o es una percepción porque nos toca estar expuestos a hechos de esta naturaleza? Yo creo que van ocurriendo dos cosas. Por un lado, cuando pasan sucesos que nos llaman mucho la atención, efectivamente empezamos un poco a discriminar estímulos y nos empieza a llamar la atención estas cosas y empezamos a unir todo lo que está ocurriendo. Ahora, por otra parte, no podemos negar que efectivamente hay mayores índices de violencia, hay mayores índices de agresividad, y eso yo lo puedo ver en los niños también. Desde muy chiquititos uno va viendo cuáles son los juegos que les interesa. O sea, partamos con la guerra, con la pelea. En general los juegos de videojuego, casi todos son de pelea, de violencia. Entonces también pasa un poco por cómo vamos regulando esto desde el núcleo familiar, y todo eso se lleva después a la sociedad también. Sí, en relación a eso, Maribel, quería preguntarte, estos jóvenes, sobre todo las imágenes muy fuertes que vemos que ocurrieron en el Jardín Botánico, en estos universitarios, me llama la atención que ese momento fue grabado, fue captado por uno de los que estaba allí. Ahora, ¿con qué fin? Eso no lo sabemos, pero es la evidencia de lo que ocurrió. ¿Tú crees que eso también es un reflejo de querer mostrar, de que se ve como una choreza, o simplemente también que los papás no saben qué es lo que está ocurriendo? Y ahí lo decías tú, o el núcleo familiar, pero que quizás está bien distante de lo que ocurre realmente con los jóvenes. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que les decía antes de esta sociedad en la que estamos lamentablemente hoy en día, en la cual hay muy poca empatía, donde el individualismo es muchas veces lo que más importa. Entonces, entre ver a un otro que están golpeando, ir a defenderlo y pasar a ser yo el choro y el importante porque lo grabé y lo mostré, probablemente uno se va a quedar con yo soy el choro y el importante. Entonces creo que aquí la base va en poder centrarse en el otro también. ¿Qué está ocurriendo que nos cuesta tanto ponernos en el lugar del otro, pensar en el otro y ayudar al otro? Que es lo que vemos mucho también con el bullying, con la del silencio, donde al final se dice no digamos nada porque ¿para qué? Maribel Corquera, estaba pensando yo en cómo trata de ayudar uno, cómo educa, y quiero hacerte una pregunta de alguna manera doble a propósito de lo que decías de esta exposición constante a la violencia. Tenemos niños que ven los videojuegos, que ven las transmisiones de la lucha libre, es decir, están expuestos a esos estímulos. ¿Cómo trato yo de combatir eso, de educar, y cómo se enseña la empatía? Ya. Primero, ¿cómo compensamos eso? No podemos dejar a los niños externos del mundo también. O sea, hay ciertos videojuegos, hay cosas que van a estar y no le podemos decir esto no existe.
pero ¿cómo lo vamos compensando? Vamos teniendo otras actividades en la vida también, y no solo hablando de los niños, también con los adultos, también personas que ya son grandes, que viven solas. ¿Por qué no ponerse de acuerdo con los amigos, con compañeros de trabajo, en hacer a veces actividades en las cuales nos centramos en cosas positivas? Por ejemplo, a veces yo les recomiendo a los papás: júntense en una plaza con compañeros del colegio, vamos y pongámonos de acuerdo. Y estamos la tarde ahí jugando, llevamos algo para comer y ahí nos instalamos. Ya es un poco el ir buscando la alternativa a no estamos todo el día encerrados a este estímulo que nos llega desde afuera, ¿ya? ¿Y cómo vamos enseñando la empatía? Primero con el ejemplo. A uno le suele pasar como papá que le exige a los niños, que les pide a los niños: pero apúrate, pero rápido, pero tienes que hacer las tareas, pero te tienes que apurar, pero cómo no lo lograste, pero cómo no entendiste. No les resulta a veces. Y cuando como papás somos capaces de ponernos en el lugar del niño, luego el niño lo va aprendiendo a hacer. Ahora, también hay ciertas cosas prácticas que salen un poquito más fácil. Por ejemplo, cuando los niños son chiquititos son bastante egoístas, pasan una etapa que les cuesta mucho compartir. Por lo tanto, nosotros como papás les podemos decir: ¿sabes qué? Yo sé que te cuesta compartir, entonces este juguetito es tuyo, no tienes por qué prestarlo y yo te entiendo eso. Pero vamos a tener esta cajita con juguetes que son los que sí vamos a prestar y sí vamos a compartir con los amigos. Este es solo un ejemplo, pero esto mismo se puede ir llevando a distintas áreas para ir un poco moldeando a los niños en eso. Muy bien, Maribel Corcuera, psicóloga, muchas gracias por conversar con nosotros de este interesante tema en Hora 7. Que esté muy bien, buenos días. Gracias, que estén bien.